Hola a todos, estamos aquí para hacer el paper 1 de un mock que se ha realizado del IGCSE. Recordemos que el paper 1 y el paper 3 son del nivel core y el paper 2 y el paper 4 son del nivel extended. Lo que vamos a hacer entonces va a ser en este video el paper 1 y luego también subiremos el equivalente del paper 3. El paper 1 son ejercicios cortos. ¿Qué significa eso? Que en general la resolución es más bien tirando a rápida, no solo en tiempo, sino en cuanto a todo el desarrollo. Vamos ya mismo a mostrar el examen en sí mismo y luego a comenzar la resolución. Acá tenemos el examen y tenemos el primer ejercicio. El primer ejercicio dice en esta grilla dibujar un kite. Kite es un rombo, ¿verdad? Kite es un rombo. Entonces, la resolución es la siguiente. Tenemos ahí dibujado un rombo. Naturalmente el rombo tiene muchas propiedades geométricas. Es un cuadrilátero que tiene, por ejemplo, dos ejes de simetría, ¿sí? Dos ejes de simetría, acá los observamos, ¿sí? Y aquí le hemos dibujado y luego pregunta cuáles son algunas de las propiedades. Acá hemos puesto que tiene cuatro lados iguales, que tiene los lados opuestos que son paralelos, es decir, estos dos lados son paralelos y estos otros dos son paralelos entre sí, y que los ángulos opuestos son iguales. ¿Cuáles son los ángulos opuestos? Bueno, este es igual a este y naturalmente este es igual a este. Bien, vamos ya al segundo ejercicio. Vamos a mostrarlo, si la cámara me acompaña. Bien, y la segunda parte entonces del ejercicio nos pide, bueno, acá tenemos varios ejercicios para resolver. Primero, calcular la raíz cuadrada de 7,29. Eso es algo que se hace directamente con la calculadora. Vamos a poner de vuelta la cámara, ¿sí? La raíz cuadrada de 7,29. Simplemente la calculadora obtenemos 2,7. Después pide encontrar un número que sea múltiplo de 9 entre 100 y 110. Y recordemos que una manera de encontrar un múltiplo de 9 o de verificarlo es saber si sus dígitos suman 9. Y el 108 es el número que está entre el 100 y el 110 cuyos números suman 9, cuyos dígitos suman 9. El tercer ejercicio pide el lowest common multiple, ¿sí? El mínimo común múltiplo de 18 y 21. ¿Cómo se hace esto? Bien, lo que hacemos es mostrar los factores de cada uno de los números. El 18 es 1, siempre factor presente, el 2 y el 3 dos veces, ¿sí? Lo que hice fue ir dividiendo el 18 entre 2, me dio 9, después lo dividí entre 3, me dio 3 y lo dividí entre 3 para obtener el resultado de 1. Lo mismo hicimos con el 21, que es 1 por 3 y por 7. ¿Y cómo encuentro el LCM entonces? Bueno, fíjense que tenemos que tomar los que están en los dos y los que no están en los dos. Fíjense que el 2 no está en los dos, lo ponemos. El 7 no está en los dos, lo ponemos. Ahora el 3 está en los dos, pero hay que ponerlo con el valor, el número de factores que más aparece. Acá está 3 por 3, es decir, son dos factores, y acá está una sola vez. Ponemos el máximo. 3 por 3 es 9, o 3 al cuadrado, y de ahí que tenemos 2 por 3 al cuadrado por 7, que es 126 y que es el LCM pedido. Vamos ya mismo a cambiar el ejercicio. Tenemos ahora, a ver si lo ubicamos bien, ahí tenemos vamos a cambiar la cámara de vuelta. Un segundito, si la cámara me acompaña, ahí está. Tenemos entonces que alguien redondeó el número 4896 y dijo que estaba correcto a la centena más próxima. Y eso es cierto porque si yo redondeo la centena más próxima, 4896, fíjense que el número que está en la centena es el 9 y nos fuerza a redondear el 8 a 4900. Pero, si yo lo hubiera redondeado a la decena más próxima, la decena es el 9, perdón, la decena sí, es el 9, ¿sí? Y entonces yo tendría que haber dicho, este 6 modifica esa decena, que es la que quiero redondear, así que también me hubiera quedado 4900. Por lo tanto, no sabemos si el 4900 está redondeado a la decena o a la centena, por eso no se puede aseverar lo que dice por ahí. Atención con el siguiente ejercicio. Nos pide simplemente hacer una cuenta que es con calculadora. Pero acá la clave está en usar bien los paréntesis en la calculadora. ¿A qué me refiero con los paréntesis? Bueno, tengo que escribir
todo esto entre paréntesis en la calculadora, después el dividido y después todo esto entre paréntesis. Asegúrense de verificar esto en casa, es decir, de hacer como les estoy diciendo, poner los brackets, ¿sí?, como decimos nosotros los neozelandeses, en el numerador, dividido los brackets, ¿sí?, del denominador, para que les dé el resultado correcto. Y recuerden que el IGCSE por defecto o por default pide que sean acá pedía, creo, 3 decimal places. Por eso hemos redondeado el 8.67796 a 8.678. Muy bien, ya cambiamos de vuelta para ver cómo sigue el examen, cómo sigue este mock. Y tenemos un ejercicio clásico, ¿sí? Un ejercicio clásico, que es el siguiente. Nos dan que dos personas, Sahil y Anika, tienen que repartirse algo, en este caso un total de 78 pesos o rupias o lo que sea, en partes que no son iguales. Una se lleva 5 partes y la otra 8. Entonces lo que hacemos es buscar el total de esas partes. El total de esas partes es 13, 5 más 8 es 13. 13, que es el total de las partes, es el análogo de 78 pesos. Por eso decimos que 13 es a 78, como 5, por ejemplo, que sería el valor de Sahil, es a X. Esta es la proporción, el total con el total, la parte de Sahil con la parte que va a cobrar Sahil. Entonces sabemos que X es siempre el producto de los dos que están en el medio, 5 por 78 dividido 13, que nos da 30. Y en el caso de Anika, que tenía 8 partes, de vuelta, el total con el total, total de partes con total de dinero en este caso, 8 que son las partes de Anika con las partes con X, y de vuelta tenemos 8 por 78 dividido 13, que nos da 48. Naturalmente, el 30 y el 48, a manera de verificación, tienen que sumar 78, que es lo que pasa aquí. Vamos a ver ahora el siguiente ejercicio, acá arriba por favor, dice factorize fully o completely. En este caso es un ejercicio honestamente muy tonto, muy simple, porque lo único que tienen en común es un 3 aquí, ¿verdad? Las letras no tienen nada en común. Entonces tenemos que, podemos sacar el número 3 y acá no olvidar el 3 r cuadrado w menos t. Porque recuerden que 3 multiplicado por este factor tiene que darnos el original. De ahí que agregamos el 3. Menos 3 por t, ¿verdad? Vamos al siguiente ejercicio. Directamente lo mostramos acá porque es muy autorreferente. Tenemos un prisma, lo que sería un Toblerone. Si nos quieren auspiciar, por supuesto, son bienvenidos. Not to scale. Y nos dicen que 4 mide el lado de ese triángulo equilátero, lo decía en el enunciado, y 3 es la profundidad o el largo de este Toblerone. Nos piden la net. Net en español, en este contexto, significa desarrollo, se llama desarmarlo. Es como si cortáramos la cajita del chocolate, en este caso, y lo abriéramos. Es muy fácil hacer, por supuesto, estos rectángulos. Es muy fácil hacer estos rectángulos. ¿Por qué? Porque esto mide 3 y esto mide 4. ¿Cómo sabe que mide 4? Y porque dijimos que era un triángulo equilátero, ¿no? Así que esto también mide 4. Entonces repetimos 3 veces, que son las 3 caras largas, ¿sí? Las 3 caras largas del prisma. Y ahora atención, que esta parte hay que hacerla con compás. ¿Por qué? Porque es un triángulo equilátero. Entonces voy a pinchar acá, voy a hacer el arco de longitud 4, voy a pinchar acá, hago el arco de longitud 4 y ahí sí voy a unir, y lo mismo aquí abajo. Bien, vamos a cambiar de vuelta al paper, a ver con qué nos encontramos. Vamos a mover aquí, acá teníamos esto para dibujar el prisma, como dijimos ya, y ahora nos aparece un ejercicio que dice así, ya mismo cambiamos la cámara, y dice que el promedio de 9 números es 17, y 7 de esos números sumados dan 132, y alguna información más que ya iremos agregando. Bien, tenemos entonces este ejercicio donde nos dicen varias cosas, ¿sí? Varias cosas. Vamos a mostrarlo aquí, y nos dice que el promedio de 9 números es 17, y 7 de esos números sumados dan 132. Y después nos dice además que la resta entre esos dos números es 5. Vamos ya a cambiar aquí el ejercicio. Entonces, atención al primer punto. Vale 3 puntos, 3 marcas, como dicen ellos. Quiere decir que hay tiempo y quieren método. Quiere que mostremos el procedimiento, ¿sí? Que mostremos el procedimiento.
Entonces, 7 números, acá lo pusimos con la palabra 7, simbolizando los 7 números estos, más A y B, porque son 9, dividido 9, es decir, estamos calculando el promedio de los primeros 7, más el octavo, más el noveno, dividido 9, da 17. Y nos dicen que la suma de los 7 estos es 132. Entonces, yo puedo decir lo siguiente, puedo decir que A más B es 9 por 17 menos el 7 que vale 132. Repito, A más B es 9 por 17 menos el 132 que valen esos 7. ¿Verdad? Es decir, que si hacemos la cuenta, A más B nos da 21. 17 por 9 menos 132. Y además nos dicen que la resta de los dos da 5. Entonces tenemos acá lo que llamamos un simultáneos. Hay muchos métodos para resolverlo. Yo siempre aconsejo que para el IGCSE Core sepan elimination, ¿sí? ¿Qué es elimination? Por ejemplo, si acá sumamos todo, tengo A más A es 2A. B más menos B se va, que es lo que queríamos, se cancela, y 21 más 5 es 26, porque dijimos que sumábamos todo. Repito, A más A, 2A. B más menos B se cancelan, y 21 más 5 es 26. Si paso el 2 dividiendo, me queda que A vale 13. Ahora, si resto las dos ecuaciones, hagámoslo, tenemos A menos A, que se cancela, se va, B menos B, estamos restando, B menos menos B, o sea, B más B, 2B, y si restamos 21 menos 5 es 16, con lo cual B es 8. Y ahí tenemos el valor de estos dos números que estaban en este ejercicio. Vamos a volver al paper y ya mismo avanzamos al ejercicio 10. Ejercicio 10 dice lo siguiente. Dice que una cierta persona hace bizcochos, o como se llamen, y vende 5 treceavos de esa cantidad, ¿sí? De esa cantidad. Y pregunta, sabiendo que le quedan 96, ¿cuántos entonces vendió? Bien, entonces tenemos 96 son los que hizo, ¿sí? Y, 96 son los que le quedan, ¿sí? Vamos a repasar por las dudas. ¿Sí? 96 le quedan, exactamente. 96 le quedan. Y vendió 5 treceavos. ¿Sí? 96 le quedan, vamos a anotarlo. Y vendió 5 treceavos. Quiere decir que 1 menos 5 treceavos es 8 treceavos, que también es lo que le queda. ¿Se entiende? 96 le quedan. Vendió 5 treceavos, le queda 1 menos 5 treceavos, que es 8 treceavos. Es decir, que la analogía de vuelta es que 96, la cantidad de bizcochos que le quedan, es 8 treceavos del total. Así que si nos preguntan cuánto es el total, que obviamente es 13 de 13, que por supuesto es 1, esto es X. Y volvemos a hacer la misma cuenta, 96 por 13 sobre 13 sobre 18, sobre 8 sobre 13. Esta es la cuenta y con la calculadora encontramos que es 156. Bien, vamos entonces ya mismo a pasar al ejercicio número 11. Ejercicio número 11, ya estamos acá, dice lo siguiente. Ahí estamos. Dice lo siguiente, escribir el número Sasarasa, 567 millones, ¿sí? En Standard Form. Bien, vamos a ver entonces cómo se hace esto, que es un clásico y que hay que saber hacerlo. ¿Qué hago para pasar a Standard Form? Cuento todos los lugares que están detrás del primer número que no sea un 0. Como es un 5, acá hay 8 lugares, listo. 5.67 por 10 a la 8. 8 lugares por 10 a la 8. Esto es Standard Form. Y después nos da el ejercicio una sarta de 6 números escritos también en formato estándar, ¿sí? En formato estándar, y nos pide que hagamos la multiplicación entre el más grande y el más chico. ¿Cómo encontramos el más grande? Bueno, primero busco la potencia mayor. Tenemos 2 que tienen elevado a la 2, 10 a la 2, y por supuesto que 6,2 por 10 a la 2 es más grande que 6,18, ¿sí? Porque esto es 6,20, así que este es el más grande. ¿Cómo buscamos el más chico? Acá tenemos a la menos 2 y a la menos 2, y por supuesto que 6.35 es más chico que 6.5, así que ahí hemos marcado cuál es el menor.
Hacemos el producto, nos da esto en la calculadora, depende cómo esté armada la calculadora, a veces nos da directamente en Standard Form, y si no usamos el mismo truco, como nos piden en Standard Form, directamente corro el lugar que está delante de la coma, que es un solo lugar, y de ahí que es por 10 a la 1. Bien, ya cambiamos de ejercicio. A ver acá, tenemos un ejercicio muy lindo, muy lindo. La verdad que un ejercicio muy agradable. Dice así, tenemos 4 números que forman una secuencia, ¿sí? Una secuencia. Y nos pide encontrar los siguientes 2 términos y también el término enésimo. Vamos a explicar enseguida qué es eso. Los números son 29, 22, 15 y 8. Y rápidamente detectamos que para pasar del primero al segundo hay que restar 7. Y lo mismo ocurre con los siguientes. De ahí que la lógica de esta secuencia es que justamente voy restando 7 cada vez. Entonces, ¿cuáles son los siguientes? Muy fácil, resto 7, hago 8 menos 7 es 1, vuelvo a restar 7, 1 menos 7, menos 6. Ahora, ¿cómo calcula el enésimo término? ¿Qué significa esto del enésimo término? Nos piden la ley general, la fórmula general. Una manera de encontrarlo es lo siguiente. Como va de 7 en 7 bajando, porque dijimos que va restando 7, 7, este esquema, esta estructura ya podemos pensarla. Sabemos que en algún lado va a aparecer menos 7 por n. Recuerdo por las dudas. ¿Qué es n? N va a ser 1, 2, 3, 4, los números naturales, ¿verdad? Ahora, nosotros queremos que cuando n valga 1, aparezca el 29, ¿verdad? Entonces, como cuando n vale 1, esto va a dar 7, y voy a restar 7, tengo que sumarle 36. Chequemos. Si n vale 1, 36 menos 7 por 1, por supuesto da 36. Menos 7, que es el 29, que está ahí adelante de todo. Bien, cambiamos de vuelta el paper, la imagen del paper, como decimos, y tenemos el ejercicio 13. El ejercicio 13 es bastante simple, diría yo, bastante simple, y simplemente nos muestran 2 triángulos, y nos dicen que son triángulos similar, ¿sí? En español, similar triangles significa triángulos semejantes. Cuando 2 triángulos son semejantes, un rápido repaso, significa que sus lados homólogos son proporcionales y sus ángulos correspondientes son iguales. ¿Qué significa esto en español? Significa que los lados homólogos es como decir la nariz de uno con la nariz del otro. La oreja de uno con la oreja del otro. Tienen que ser las partes que se corresponden entre sí. Ahora, si son proporcionales, yo puedo decir entonces que 3,2 dividido 2,8, que sería nariz dividido nariz, es lo mismo que oreja dividido oreja. Es x sobre 1.61. Eso significa que sean proporcionales. Despejo la x, como ya sabemos, ya hemos hecho. Y x es 3.2 por 1.61 dividido 2,8, o sea 1,84. Un tema importante para saber en IGCSE es regla de 3 o, si quieren escribirlo en forma un poco más finoli, proportions, porque aparece todo el tiempo. Hay una especie de leyenda que dice que si uno sabe hacer regla de 3 simple, el IGCSE ya tiene que irte bastante bien. Avanzamos entonces en el ejercicio y tenemos algunas cuentitas para hacer. Vamos a mostrarla ya mismo. Cambiamos la cámara de vuelta. Ahí estamos. Y el ejercicio nos pide algunas operaciones entre variables o algo por el estilo. Primero, es para repasar propiedades. X a la 12 dividido x a la 3. Sabemos que lo que hay que hacer cuando dividen potencias de igual base, fíjense que la x es la misma en los dos casos, se restan los exponentes, 12 menos 3. Así que esto es x a la 9. Potencia de potencia, se multiplican los exponentes, 2 por 5, o sea, y a la 10. El siguiente ejercicio nos dice, decime cuánto vale P. Y aparece esta ecuación. Lo primero que me doy cuenta es que P tiene que ser negativo. ¿Por qué? Porque tengo que lograr que ese 3 se dé vuelta. ¿Sí? Recuerden que 3, por ejemplo, vamos a anotar acá, 3 a la menos 1 es 1/3. 3 a la menos 2 es 1/3, pero elevado a la 2, que por supuesto es 1/9. Es decir, tengo que lograr que se dé vuelta, así que tiene que ser negativo. Y lo segundo que me doy cuenta es que así como 3 al cuadrado es 9, bueno, 3 a la cuarta es 81.
Y ahí tengo el 81, pero no tengo que olvidarme que tiene que ser negativo para darlo vuelta. Bueno, entonces P no es 4, sino menos 4. Efectivamente, si quieren verificar con la calculadora, 3 a la menos 4 es 81. ¿Sí? Muy bien. Y después pide un ejercicio muy interesante que suele enseñarse en segundo grado o algo así, o tercer grado en los colegios, que es operar con estas fracciones mixtas, estos números mixtos, ¿sí? 2 enteros y un cuarto multiplicado por 3 enteros y 2 tercios. Pero nos dicen el famoso WUC. ¿Qué es WUC? Es la sílaba Without Using Calculator. Quieren que mostremos todos los pasos. Entonces recordemos cómo funciona esto. Para pasar de este número mixto a una fracción común y corriente, hago 2 por 4 más 1. 2 por 4 más 1, sobre 4, naturalmente. Acá hago lo mismo, 3 por 3 más 2. 3 por 3 más 2, sobre 3, naturalmente. Hemos hecho las cuentas, 2 por 4 es 8 más 1 es 9, 9 cuartos, por 3 por 3 es 9, más 2 es 11 tercios, y simplificando fácilmente, tenemos que el 9 con el 3, me queda 3 por 11, 33 sobre 4. Esto podría ser el resultado, pero nos piden dar la solución, la respuesta como número mixto. ¿Cómo paso de una fracción a número mixto? Haciendo la división. Entonces, 33 dividido 4, sabemos que le está 8, ¿sí? Este es el cociente, un dato que no viene mal, y el resto es 1, ¿sí? Porque 8 por 4 es 32. Por lo tanto, ahí tenemos 8 enteros y un cuarto. Simbólicamente, si quisieran repasar lo que significa, es el famoso problema de que tengo 33 caramelos y tengo que repartirlos entre 4 chicos, ¿sí? Entonces le va a tocar 8 a cada uno, esto significa, para que lo repasemos, y todavía me sobra un caramelo. Bueno, le doy un cuarto más a cada uno, ¿sí? Un cuarto más a cada uno. Esto es lo que significa. El resultado final es 8 enteros y un cuarto. Ya cambiamos de ejercicio de vuelta. Vamos a mirar acá. Movemos la página y dice resolver un simultaneous equations. Ahí lo tenemos, un sistema de ecuaciones. Otro tema que es muy importante saber. Bueno, y acá tenemos un simultaneous equations. Habíamos resuelto ya uno en algún ejercicio previo, pero este es un poquito más, si se quiere, complicado. O mejor dicho, viene menos amable. Acá pusimos 1 y 2, las ecuaciones 1 y 2, que nunca está de más anotarlos por si uno tiene que referirse a ellas después. Y el truco principal para hacerlo por eliminación es este 2 multiplico la de arriba, este 5 multiplico la de abajo. Y cuando digo multiplico todo, es decir, de punta a punta por el 2. Fíjense que hemos hecho 2 por 5x, 10x, 2 por 6y, 12y, 2 por 14, 28. ¿Está claro? ¿Por qué por el 2? Porque es el número que está en la otra ecuación, ¿sí? En la otra ecuación. Y lo mismo vamos a hacer, o algo análogo vamos a hacer con el 5 de la ecuación de arriba, de la primera ecuación. Voy a multiplicar toda la segunda ecuación por ese 5 de arriba. Y cuando digo todo, es todo. 5 por 2x, 10x, 5 por 8y, 40y, y 5 por 7, 35. No olvidarse de los dos que están en la punta, que se llaman términos independientes, ¿sí? Anotados en el segundo miembro de cada ecuación. Y ahora, como el 10 y el 10 tienen el mismo signo, lo que voy a hacer es restar. Y naturalmente 10x menos 10x se va, desaparece, se cancela. 12y menos 40y es menos 28y. Y 28 menos 35 es menos 7. Si paso dividiendo en menos 28, me queda un cuarto que es el y. ¿Sí? El y. Cuidado que no terminó. Falta el x, ¿no? Sigue. Vamos con el x. Entonces, voy a reemplazar ese valor de y. Vamos a dejar acá a la vista un poquitito la primera ecuación. Acá está la primera ecuación, ¿sí? Vamos a reemplazar ese valor de y que encontramos, que es un cuarto, en la ecuación 1 o en la 2. Se puede reemplazar en cualquiera de las dos. Entonces, como decía 5x más 6y igual a 14, voy a poner 5x más 6 por un cuarto, que es el valor justamente de y, igual a 14. Hice las cuentas y dije, bueno, 5x es 14 menos 6 por un cuarto, que también lo pongo mejor en 3 medios, y esta cuenta nos da 25 medios. Así que cuando paso dividiendo el 5, como decimos nosotros rápidamente, obtenemos el resultado final de x, que es 5 medios. Así que tenemos que x es 5 medios e y es un cuarto, como habíamos obtenido antes.
Cambiamos de vuelta al siguiente ejercicio. Y tenemos un clásico ejercicio en el cual hay que aplicar Pitágoras, trigonometría y demás. Yo lo tengo ya copiado acá, así que vamos a omitirlo rápidamente. Recuerden que yo pongo el paper ahí a la vista por si quieren capturar la imagen para tenerla. Tenemos este diseño, es un triángulo rectángulo, uno de cuyos catetos vale 6. Un truco muy bueno siempre es anotarnos, cuando hay un triángulo rectángulo, cuál es la hipotenusa, que siempre es la opuesta al ángulo recto, ¿sí? Y nos dicen que esto es un arco de círculo, también de 90 grados o un cuarto de círculo. Ahora fíjense, OB, ¿qué es esto? ¿Sí? Vamos a marcarlo en rojo. OB y OA son radios. Por lo tanto, esto también vale 5, igual que este 5. Entonces, si quiero calcular el área del triángulo, es simplemente base por altura sobre 2. Base 5 por altura 6 sobre 2, o sea, 30 dividido 2, 15. Si quiero calcular el área del cuarto de círculo, es un cuarto del área del círculo, o sea, un cuarto por pi por el radio, que es 5, dijimos, al cuadrado. Esta cuenta con la calculadora me da 19,63. Sumando, naturalmente, obtenemos el área total. ¿Sí? Vamos al siguiente ejercicio. ¿Y qué tenemos? Tenemos... la parte de challenge. ¿Sí? La parte de challenge. Nos da un montón de datos y entonces tenemos un cierto número de datos, ¿sí? De datos que son 14 y nos piden que hagamos un diagrama de Steeman-Leaf. El diagrama de Steeman-Leaf es un diagrama bastante novedoso y consiste en poner las decenas acá en el costado. Fíjense que todos los números acá empiezan con un 1, con un 2 o con un 3. Y entonces, al lado de cada una de las decenas, la unidad correspondiente. El 15, 1,5. El 18, 1,8. El 17, 1,7. El 19, 1,9. De vuelta el 19, 1,9. El 2, con el 2, 22. Con el 4, 24. Con el 4, 24 de vuelta, acá lo puse al revés. 25, acá está 2,5. Y 29, 2,9. Y con el 3, 35, 38, 31 y 36. Sí, acá está el ejemplo del 38 para que les quede. Bien, seguimos entonces con el siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio, nos dan los datos de 4 hermanas, ¿sí? De 4 hermanas. Son las alturas y nos piden ciertos detalles. Vamos a cambiar ya mismo la cámara y vamos a resolverlo. Nos dicen que las alturas de las hermanas son 1,61, 1,65, 1,53 y 1,58. Y nos piden el rango, range. Sabemos que el rango es el máximo menos el mínimo. Así que el máximo es 1,65 menos el mínimo 1,53, que nos da 0,12 metros o 12 centímetros. Y ahora nos dicen que aparece un nuevo hermano en esta saga, en este grupo, en este conjunto, que hace que el rango cambie y sea ahora de 18 centímetros. Entonces, atención, si yo agrego un valor para que el rango sea 18, 18 va a ser desde el menor para arriba, que sería 153 más 18, nos da 171. O desde el mayor para abajo, si yo a 165 le resto 18, me da 147. Estas son las dos soluciones posibles. Vamos a cambiar ya al último ejercicio, creo que es, efectivamente, es el último ejercicio. Y tenemos lo siguiente. Nos dan un dibujito, que es una especie de moño. Penúltimo ejercicio. Una especie de moño, una especie de dibujo así, y nos piden completar dos preguntas, que son las siguientes. Ya cambiamos. Nos piden cuál es el Rotational Symmetry Order de esta figura. Para pensar en el Rotational Symmetry Order, yo tengo que pensar en la figura. ¿Cuántas veces la tengo que girar para volver a la posición original? ¿Cómo la posición original? Claro, imagínense que tuviera un puntito rojo ahí. Si yo lo giro la primera vez, de tal manera que quede la figura armada normalmente, en la misma posición me refiero, el puntito rojo va a quedar acá. Voy a tener que girarlo una segunda vez para que el puntito rojo vuelva a su lugar original. Por eso esos dos giros significa orden 2. Hay una manera matemática mucho más
excelsa, digamos, con X, Y, S, de hacerlo, pero alcanza para IGCC Core con lo que expliqué. Y después tenemos los ejes de simetría. Acá los tengo marcados, en azul el horizontal, en rojo el vertical, y esos son los únicos dos ejes de simetría. Un error muy común, repito, es un error, cuidado, es pensar que este es un eje de simetría. Porque uno lo ve como que más o menos por ahí pasa la cosa. Pero recuerden que no. ¿Por qué no? Porque este punto, entonces, tendría perpendicular que estar acá. Y nada que ver, ¿verdad? Así que atención que en verde no. En verde no. Bueno, finalmente, no es necesario que cambie la cámara aquí. Tenemos dos operaciones con vectores, 2 por el vector menos 3, 7, hay que hacer distributiva, menos 6, 14, y la suma de dos vectores que sumamos lo de arriba, la componente X, podríamos decirle, 8 más menos 5, 3, y menos 6 más 2 igual a menos 4, ¿verdad? Bien, entonces, nada más por ahora, este es entonces el paper 1, enseguida vamos a estar subiendo el paper 3, cualquier duda como de costumbre, me avisan. Muchas gracias.